Hola, hola, buenas tardes. En esta ocasión, amigos de Escape, quiero compartir con ustedes mi experiencia ante el COVID-19. Quiero compartirles cómo fue para mí vivir este proceso y cómo ha sido también este proceso de recuperación, porque obviamente el impacto físico, mental y emocional son aspectos que no deben de pasarse o de ponerse en un segundo término, mucho menos cuando estamos hablando de una situación tan delicada como esta. Y no lo comparto con el propósito o con el fin de que digan como, ay, pobrecita, ¿no? Sino con el propósito de que ustedes puedan darse cuenta de cuáles son algunas herramientas funcionales que pueden ustedes utilizar también para su recuperación, y en caso de que alguno de ustedes esté pasando por la misma situación o la misma experiencia, sepan cómo dirigir su atención o cómo responder ante las necesidades que se les están presentando. Entonces, les voy a compartir cómo comenzó todo. Era un día normal y yo empecé a tener muchos, pero muchos síntomas de gripe. Yo sentía como mucho dolor de cabeza, sentía como el moqueo, la garganta me empezaba a picar y pues bueno, era una situación un poquito difícil para mí, pero yo me estaba resistiendo y haciéndola fuerte porque yo decía, ay, pues yo me cuido, yo hago ejercicio, yo como bien y pues yo creo que solamente es una gripe y pues va a pasar, ¿no? Entonces fue algo bien interesante porque esto pasó aproximadamente un día miércoles o jueves, y entonces pasó el viernes, sábado, domingo y yo dije, bueno, siempre son 3 días y entonces después de los 3 días algo va a pasar y entonces ya yo me voy a sentir súper bien, ¿no? Pero todo empezó a empeorar un poquito porque los dolores cada vez eran un poco más intensos y ya no solamente se centraban como en esta zona, sino que me dolía el cuello, me dolían un poquito los brazos, me dolía la espalda, me dolía en sí como pues mis piernas, sentía un agotamiento total en mi organismo. Y entonces aún así yo decía, ay, esta gripa, ¿no? Es porque no he descansado y pues bueno, la cosa se está empeorando. Entonces fue algo bien interesante porque después de que todos estos malestares empezaron a aparecer en mí, pues ya pasó como esta semana y todo, les digo, empezó el día como jueves, y pasó viernes, sábado, domingo, pasa el lunes, pasa el martes, llega el día miércoles de esta otra semana y entonces mi abuelita me mandó de comer pescado. Mi abuelita ama el pescado, entonces ella me manda un pescado. Y cuando yo lo intento comer, el pescado ya no me pasa porque yo sentía mi garganta como si fuera muy, pero muy, muy, muy pequeñita. Y entonces eso sí ya me empezó a preocupar porque yo dije, pues ya no solo son 3 días de gripe, ya es más tiempo de gripe, ya siento mi garganta súper pequeñita, la siento súper delgadita, ya no me pasaba nada de comida, ya no tenía nada de olor. Y me di cuenta del olor porque yo soy como muy fan de los aromas, de los olores, entonces yo empecé a ponerle cloro a todas las cosas y a todas partes, y entonces una persona llegó y me dijo, Karen, te vas a ahogar y te puedes intoxicar porque aquí no se pueden ni abrir los ojos de tan fuerte que está todo este líquido, ¿no? Entonces yo me empecé a preocupar porque yo dije como, chin, ahora sí ya es como un foco mayor de alerta porque ya no huelo, ya no tengo sabor en la boca, ya no me pasa la comida, ya me siento muy cansada y hay una situación muy pesada en mi organismo. Entonces, pues bueno, por la cuestión de la responsabilidad profesional también, acudí al médico al siguiente día y bueno, quiero decirles que no fue como que tanto por gusto personal, sino porque un amigo al que yo quiero mucho me empezó a decir como, oye, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, y pues bueno, Karen fue. Y resulta que cuando yo llego con la doctora, ella me hace una valoración general. Y entonces ella me dijo, ¿sabes qué, Karen? Pues tienes que hacerte la prueba COVID porque los síntomas que tienes son todos de COVID. En ese momento fue para mí como un impacto muy fuerte y yo dije como, no manches, ¿cómo crees que va a ser COVID, no? Y a pesar de que yo sé que es posible y que es algo real que mi organismo podría llegar a tener y a padecer, mi mente en ese momento entró en shock y pues en negación total, y yo dije, ay no, obviamente solo es una gripa, pero por protocolo sanitario voy a ir a hacerme mi valoración COVID, ¿no?
En ese momento, amigos y amigas, empezó toda la energía en mi organismo, de mis pies a mi cabeza. Y entonces yo dije, pues bueno, tengo que ir a realizarme esta prueba COVID. Y entonces me empecé a dar cuenta de una realidad muy diferente a la realidad que yo tenía respecto a esta enfermedad. Porque pues obviamente en un hospital, y más si tú eres una persona que trabaja de manera particular, te das cuenta de que pues no tienes ni IMSS, ni ISSSTE, ni nada de eso, ¿no? Entonces no tienes seguro, no tienes otro recurso más que acudir a un espacio o a un servicio particular. Entonces yo recuerdo que yo primero dije, chispas, ¿no? Pues es el gastote de la consulta. Y después voy al laboratorio y me dicen, bueno, para poder hacerte las pruebas pertinentes, tenemos que hacerte 3 pruebas, una química sanguínea, tenemos que hacerte la prueba COVID, tenemos que hacerte una radiografía torácica y entonces va a ser tanto, ¿no? Y entonces sale el otro golpezote porque eran casi 4,000 pesos. Y entonces yo dije, chispas, ¿no? Como primero, pues es esta cuestión económica de la consulta y después todos los estudios de COVID, pero yo dije, pues voy a aceptar porque lo necesito, y para que yo pueda seguir ejerciendo mi práctica profesional, yo necesito estar descartada de que pues del virus, ¿no? O si tengo, pues entonces no empezar a contagiar o a ser un factor irresponsable que llegue a tocar a otras personas y que pues bueno, ¿no? Yo me empecé a preocupar mucho. Entonces fue algo bien interesante porque yo empecé de verdad como a temblar mucho, empecé a sentirme muy triste, empecé a darme cuenta de mi entorno y llegué con mi mamá, recuerdo, y le dije, mamá, ¿sabes qué? Pues está pasando esta situación y yo necesito hacerme estos estudios. Y pues bueno, de los estudios ya fui a hacer la valoración y va a ser tanto de dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, me moví con mis papás, empezamos a buscar como rápido el movimiento, precisamente para saber qué era lo que venía después. Híjole, amigos, y pues bueno, pasó, ¿no? Desde el momento en el que yo fui, aparté mi cita en el laboratorio, me citaron a la 1 de la tarde y pues para esto físicamente yo ya me sentía fatal, yo ya me sentía con las dolencias de verdad extremas como ustedes no se lo imaginan. Y entonces mi mente empezó a tener como muchas ideas y muchos pensamientos catastróficos. Automáticamente me empezó a doler más mi cuerpo, empecé a pensar en las personas que estaban a mi alrededor y yo dije automáticamente, de seguro sí es COVID. Y como yo ya no tenía ni olfato ni sabor en la boca, yo hice algo muy interesante. Después de que me hicieron estas pruebas, o bueno, después de que yo fui a pagar o apartar mi cita para las pruebas, yo me fui a una dulcería que está aquí en el centro y compré chocolates y dulces como ustedes no tienen una idea, porque yo quería confirmar que el sabor no se me había ido. Entonces hubo un periodo muy breve de tiempo y yo lo que hice fue comer y comer y comer y comer y comer y comer como un atracón, y entonces me di cuenta de que realmente, a pesar de que había comido muchísima azúcar en ese momento, pues no, mi gusto no regresaba para nada. Entonces, pues bueno, me empezó a dar demasiada sed, me empecé a sentir como más pesada todavía, regresé, bueno, fui al laboratorio. Y cuando fui al laboratorio que me hicieran esta prueba, pues fue como que, híjole, otro cansancio impresionante, porque yo ya andaba muy nerviosa, yo ya me sentía muy mal y ya estaba pensando, les digo, en todas estas cuestiones catastróficas que podrían pasar conmigo o con mi familia, y estaba pensando en la cuestión económica, todo, de verdad todo se me vino a mi mente. Y entonces, pues bueno, llegué al laboratorio y en el laboratorio lo primero que me hicieron pues fue esta placa torácica. Automáticamente me pasaron a una siguiente habitación y en esta otra habitación me sacaron sangre para poder darse cuenta de qué era lo que pues yo tenía, y después me hicieron la prueba COVID. Y en esta prueba COVID que me hicieron pues era un cotonete del tamaño del mundo, yo siento, y pues bueno, fue un proceso muy doloroso porque este cotonete tuvo que pasar por mi nariz. Entonces hubo un dolor excesivo porque pues la desviación tengo una desviación en la nariz, entonces primero fue como que no pudo pasar el hisopo por un espacio, así que tuvieron que meterlo por otro orificio y pues fue un proceso muy muy doloroso porque no sé qué le ponen a estos hisopos, que es muy fuerte lo que tiene, ¿no? Entonces fue algo como muy, muy, muy doloroso, y automáticamente cuando se metió el hisopo y salió, a mí me dieron muchas ganas de vomitar, yo ya no podía abrir bien mis ojos, estaba tan fuerte todo, y entonces, pero ya había pasado como este momento de la prueba, ¿no? Entonces,
Automáticamente después de eso yo empecé a llorar por el dolor que estaba sintiendo, el dolor físico, el pesar y el cansancio mental que yo estaba teniendo. Y entonces fue algo bien, bien pesado. Realmente fue una experiencia bien dolorosa y bien pesada para mí. Y pues la verdad fue una experiencia de verdad muy complicada. Cuando fui a caja me dijeron que los resultados yo los podía pues ir por ellos, los podía recoger 3 horas más tarde, o sea, a las 4 de la tarde, y que mientras tenía que caminar para que mis pulmones siguieran activos. Entonces, híjole, para mí fue bien difícil porque yo tuve que ponerme pues mi cubrebocas, tricapa y después mi KN95 y encima traía mi careta, y a pesar de que yo andaba en vestido, pues sentía como una sofocación impresionante. Empecé a caminar, regresé a la dulcería para comer más dulces y seguía comiendo porque yo de verdad necesitaba saber o confirmar por mí misma que no estaba sucediendo esta experiencia. Y entonces, pues bueno, yo intenté dormir y descansar en este tiempo, no pude hacerlo. Sentía mi cuerpo totalmente frío, estuve llorando mucho, me dolía muchísimo la cabeza, estuve hablando con personas que yo decía como, chin, estoy en esta espera de los resultados, estaba mi familia cerca, y de repente yo dije como, pues bueno, dieron las 4 de la tarde, para mí fueron horas que se me hicieron eternas, para mí pasaron como 10 horas, no solamente 3 horas, entonces pues bueno, llegué al laboratorio, eran las 4 de la tarde, entonces tuve que esperar un momento porque los resultados todavía no llegaban, entonces era como más tensión para mí. Para este punto, pues yo creo que igual la misma parte mental ya no me estaba funcionando tan bien, porque pues yo me llevé a mi mamá porque yo ya no me podía parar ni sostener ni nada, entonces yo ya me sentía como que muy mareada. Entonces fuimos por estos resultados y cuando abrimos el sobre, pues decía que había salido positivo. Entonces, cuando yo me di cuenta que era positiva a COVID, automáticamente me comuniqué con la doctora y la doctora me lanzó una carta de medicamentos que yo tenía que comprar para que pudiera controlar o mantenerme estable. Me dijo, tienes que comprar un oxímetro, tienes que comprar un termómetro, tienes que tener estas medidas en tu casa, tienes que adaptar tu ambiente de esta manera. Y entonces para mí fue otro impacto, porque ya era como el gastazo de la primera consulta, y luego después todo como el golpe económico de los estudios de laboratorio, y después ahora estos medicamentos, y después no solo los medicamentos, sino la consulta post después de los análisis, y después tuve que comprar todo lo pertinente a tenerlo cerca de mí para tener este conteo de COVID. Entonces fue de verdad como para mí un impacto de verdad demasiado fuerte. Automáticamente pensé en todo lo que tenía que ver con mi responsabilidad y dije automáticamente tengo que hacer algo ya. Entonces yo en mi momento de shock dije, pues me voy a mover y tengo que comprar todas las cosas ahorita. Entonces fui a un espacio en donde se supone que, bueno, en donde venden material médico, material clínico. Y entonces cuando yo llegué a este lugar, pues, ¿qué creen? Que el oxímetro tenía un costo de 1,200 pesos. Y yo dije, madre mía, eso es demasiado dinero y además tengo que comprar otras cosas, no lo voy a comprar. Entonces a partir de ahí empecé a ir a farmacia por farmacia, y para mí era como, hey, tienen un oxímetro y los precios estaban carísimos y súper elevados. Bueno, para mí en este momento estaban súper elevados, y me empezó a dar mucho coraje, mucha frustración, y sentí mucha impotencia porque dije, de verdad, como yo tengo esta posibilidad ahorita de estar como mega rápido y de manera accesible ir a estas farmacias, porque estaba pues prácticamente sola, mi mamá se fue a conseguir otras cosas, yo estaba consiguiendo estas cosas, y entonces yo dije, ¿dónde voy a conseguirlo? Caminé como no tienen una idea, encontré este oxímetro a un bajo costo en una farmacia, me lo vendieron en 400 pesos, y luego los termómetros estaban en 1,200, 1,600, y de verdad se me hizo un abuso tan impactante que yo dije, wow, ¿no? Las personas de verdad muchas veces no se tocan el corazón, y cuando saben que tiene que ver con algo referente a la salud, pues es como que los costos aumentan, pero aumentan demasiado. Y me puse mucho a pensar en las personas que estando en crisis no tienen la posibilidad de ir a otros espacios para poder comparar precios, sino que
en estos primeros lugares ellos compran las cosas y no se dan cuenta del gasto tan fuerte que acaban de tener. Entonces, hasta este momento para mí fue de verdad muy pesado. Yo ya estaba cansada, estaba molesta, me sentía muy mal, me sentía sucia, sentía una impotencia, sentía culpa, sentía esta frustración económica porque de verdad habían sido gastos totalmente fuertes. Entonces, yo ya quería llegar a mi casa, quería algo y todo esto empezó a pasar, ¿saben? Como en mi organismo. Entonces, mi cerebro empezó como que a colapsar y empecé a tener muchas trabas en mi lenguaje. Y pues bueno, ahí me empecé a dar cuenta de que algo estaba pasando en mi cerebro y dije, Karen, si tú estás trabajando con esta cuestión cerebral, pues tienes que darte cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, hasta ese primer punto que yo llego a mi casa, descanso y en ese momento pierdo total contacto con mi familia y pierdo total contacto con las personas que yo más amo. Entonces, y para mí fue un impacto de verdad muy, muy fuerte porque yo dije, sas, qué difícil y qué pesado es estar en esta situación porque de verdad ya tu cuerpo no te responde. De repente tu cuerpo tiene ciertas exigencias y demandas que tienes que satisfacer y luego llega la parte económica en donde no se te pregunta, ¿no? Si tienes o no tienes el recurso, se te dice tienes que comprar esto o aquello porque pues tienes que tomar precauciones, prevenir y estabilizar. Y entonces yo dije, voy a colapsar y entonces pues para mí toda esta experiencia era un shock. Yo lo que hice automáticamente fue comunicarme con otros amigos, con psicólogos, me comuniqué con amigos que son químicos, con personas que son de mi plena confianza y que me compartieron que tuvieron COVID también. Y entonces yo empecé a acercarme a personas de manera virtual, pero perder este contacto físico con mi familia, créanme que para mí fue muy, pero muy doloroso. Cuando de verdad escuchar a mi abuela que me marcaba todos los días y me decía, Karen, come, que no se te olvide comer. El darme cuenta de que mi mamá estaba presente como pues preparándome estos alimentos todos los días también. El saber que yo ya tenía mi comida tan rica frente a mí y de verdad que ya no me sabía absolutamente a nada. Para mí fue una experiencia muy triste, fue una experiencia muy pesada y me empecé a entristecer demasiado. Me di cuenta que las crisis de ansiedad comenzaron a regresar nuevamente a mí y por mucha buena actitud que yo quería tener o quería de verdad mantener mi motivación y mi energía estable, la verdad es que mi cuerpo no respondía y no me permitía hacerlo. Entonces me di cuenta de que de verdad mi cerebro comenzó a tener algunas fallas cuando yo me metía al baño y antes de ir al baño a hacer del baño yo le bajaba la taza y después decía como, ¿por qué le bajé la taza, no? O de repente yo me sobresaltaba en las noches cuando estaba durmiendo porque estaba empapada en sudor, o de repente el que yo me metía mis garrafas de agua, tomaba demasiada agua y yo me metía mis garrafas de agua y de repente tenía sed y no había nadie en casa y yo ya me había acabado el garrafón completo, ¿no? Y entonces eran situaciones de verdad muy estresantes y desesperantes para mí. Yo de repente quería leer y me daba cuenta de que ya no podía leer, ya mi mente como que no captaba los conceptos. De repente yo quería hablar y mi lenguaje se trababa demasiado o decía unas palabras por otras. Entonces, de verdad que para mí fue como, de verdad, muy estresante esos momentos. Y entonces empecé a investigar mucho acerca de esta constancia o esta interacción y esta intervención que yo tenía que hacerle a mi cerebro también. Y me di cuenta de que en muchas ocasiones nos empezamos a enfocar más en la parte externa porque es lo que sí vemos y de verdad me hice consciente, ¿no? De esta atención que yo necesitaba también en mi mente. Y una de las cosas que el neurólogo le explicó a mi familia es que el cerebro a veces, como nosotros pensamos que solo fue una simple gripe, cuando realmente el cerebro recibió el impacto de un virus. Y como fue el impacto fuerte de un virus, entonces esa atención tan grande es la que le tenemos que dar a nuestro cerebro. Así que
el vivir yo esta experiencia, darme cuenta de que de repente ya no tenía noción del tiempo, noción del espacio, de repente la desesperación que yo sentía, las crisis constantes que se empezaban a presentar en mi organismo, el dolor emocional que estaba presente conmigo, la disminución de personas con las que yo tuve el contacto incluso de manera virtual, el hecho de no tener contacto físico con alguien, de verdad que todo eso hizo que yo me sintiera de verdad tan triste, que empezar a pensar en muchas maneras o alternativas para poder arrancar este dolor de mi organismo. Y pues bueno, muchas de esos pensamientos tristemente no son tan buenos, ¿no? No son tan favorables. Y pues bueno, empecé a pensar en una alternativa que me pudiera no solo ayudar a mí, sino que también pudiera ayudar a otras personas, para que juntos pudiéramos salir adelante. Y yo decía, pues bueno, siempre he leído que cuando ayudamos a otras personas y nos ayudamos a nosotros mismos, pues como que todo se potencia y podemos estar mejor, ¿no? Entonces creé, desarrollé y diseñé un plan para poder dar acompañamiento COVID y post-COVID, porque me di cuenta de la realidad que se vive y me di cuenta de todo el desgaste físico y mental que nosotros tenemos y pasamos, y que tristemente a veces queremos minimizar nuestro propio dolor, o cuando vienen otras personas y minimizan nuestra experiencia y nuestro dolor, y a veces lejos de ayudar, pues afectamos o perjudicamos más a otras personas, como lo fue también conmigo. Había muchas personas que de verdad de todo corazón yo agradezco el que se hayan acercado a mí a preguntarme cómo estaba, cómo me sentía, que me hayan explicado qué pasaba con el gusto y el olfato, porque para mí era muy desesperante. Y de repente había comentarios que me hacían sentir mal, porque eran comentarios de al menos no gastaste tanto, o al menos sigues viva, o al menos no pasó esto por ti, o al menos esto. Entonces yo sentía que el al menos era una manera de rechazar mi experiencia y empezar a invalidarla o a minimizarla. Así que para mí de verdad que fue como una de las primeras pautas que yo dije: a una persona que está pasando por un desafío, sea cual sea el desafío, tú no puedes venir y decirle al menos, porque tú no sientes lo que la otra persona siente. Tú no piensas lo que la persona piensa, y tampoco estás viviendo la experiencia que la otra persona la está viviendo. Por muy cercano o cercana que seas al otro, pues todos vivimos una experiencia, aun cuando sea la misma, de manera totalmente distinta. Entonces, de verdad que el darme cuenta de las fallas mentales y emocionales que estuvieron presentes en mí, y de verdad detallar y perfilar esta herramienta COVID y post-COVID, que ahora ayudo a otras personas y me permite también seguirla perfilando y mejorando con las personas que me han permitido estar cerca de ellas para darles este acompañamiento, me ha permitido en verdad ampliar más mi panorama respecto a esta enfermedad y respecto a los cuidados posteriores que tiene que tener una persona en la parte principalmente del cuidado cerebral, para que no haya más recaídas post-COVID. Una de las cosas que yo me empecé a dar cuenta es que de repente me perdía, de repente lloraba, de repente se me iba como que la onda, ¿no? Y de repente como que regresaba y me daba cuenta de mi realidad y decía como no manches, ya estoy afuera. De repente sentía que me ahogaba porque sentía que había demasiado aire en mi alrededor. De repente me sentía pero muy sola. Entonces son experiencias que de verdad tenemos que validar en el otro, y que quizá el otro no nos comparte por pena, por miedo, por rechazo, por lo que sea, y tenemos de verdad que ser muy sensibles a esto, que es una necesidad real y que el otro está viviendo, que el otro está sufriendo, que el otro está experimentando, y que muchas veces, pues lejos de ayudar, pues fomentamos, ¿no?, la invalidez de esta experiencia de la otra persona. Entonces, pues bueno, quería compartirlo con ustedes desde hace mucho tiempo, porque de verdad que para mí es importante que ustedes se den cuenta de que tu experiencia y tu dolor es importante, y es válido que lo puedas expresar y compartir, porque cuando lo haces, quizá no te das cuenta, pero nos ayudas a otras personas, te ayudas a ti también. Y pues bueno, creamos una red de mayor interés y de mayor apoyo para poder sostenernos los unos a los otros. Y pues bueno, voy a tratar de subir más información respecto a esta rehabilitación post-COVID, porque seguramente si tú pasaste por esta experiencia, o tienes algún familiar o algún amigo o amiga que haya pasado por esta experiencia,
que sé que te puedes dar cuenta de que realmente reincorporarte a tu área laboral, a tu contexto familiar es muy complicado y quizá algunas de estas herramientas te funcionen o le funcionen a esta persona que está cerca de ti para que pueda poco a poco ir sobrellevando esta experiencia y pues que no se sienta solo o sola, sino que sienta que hay alguien que puede estar aquí, ¿no? Y de verdad que incluso facilitar herramientas es una manera invaluable de poder decirle a la otra persona que es interesante, que es importante y que le amamos también. Entonces, por ahora, amigos y amigas, es todo lo que yo quería compartir con ustedes y les agradezco el tiempo que dedicaron a poder ver este video y de todo corazón, amigos y amigas, si de alguna manera les puedo apoyar aún escuchándoles, créanme que lo voy a hacer. Y estoy aquí para ustedes, les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Cuídense mucho, amigos. Bye, bye.